El aire de la sala del tribunal era denso con desprecio, y cada parte de ello estaba dirigido a Evelyn Vance. Su simple vestido de segunda mano parecía encogerse bajo el peso de una docena de escaleras críticas. Al otro lado de la sala, su ex marido, Julian Thorne, se sentó junto a su nueva prometida, una mujer cubierta de diamantes y desdén. Estaban allí para finalizar un divorcio, pero para ellos era una vuelta de victoria. Estaban a punto de pintar a Evelyn como una cónyuge inútil, parasitaria que no merecía nada. El abogado de Julian era un tiburón dando vueltas listo para destrozarla frente al juez. ¿Qué podría ser más humillante que ser destruida públicamente por el hombre con quien una vez construiste una vida? Ellos pensaron que sabían todo sobre la mujer tranquila, tímida que estaban haciendo a un lado. Estaban a punto de aprender cuán devastadoramente equivocados estaban. El frío estéril de la sala del Tribunal 4B se aferraba a la piel de Evelyn Vance. Era una frialdad que no tenía nada que ver con el agresivo aire acondicionado del edificio y todo que ver con el palpable desprecio dirigido a ella. Ella se sentó sola en la mesa del demandado, sus manos entrelazadas tan fuertemente en su regazo que sus nudillos eran montañas blancas en un paisaje pálido. Su abogada, una defensora pública joven y seria, pero visiblemente abrumada llamada Sarah Jenkins, revolvió papeles a su lado, el sonido de los papeles amplificando el silencio. Al otro lado del pasillo estaba la fuente de su miseria actual. Julian Thorne, su pronto a ser ex marido, parecía en todo el hombre de éxito que ella le había ayudado a ser. Su traje era un Tom Ford hecho a medida. Su tela de carbón oscuro, un testimonio de un mundo del que ella ya no era parte. A su lado, su prometida, Isabella Sterling, era un retrato de perfección condescendiente. Su cabello rubio estaba peinado en un severo elegante brillante, sus pendientes de perlas atrapando la luz fluorescente, y una pequeña sonrisa de suficiencia jugaba en sus labios, mientras ocasionalmente se inclinaba para susurrar al oído de Julian. Parecían una pareja poderosa en la portada de una revista de negocios. Evelyn, en su vestido de tienda de segunda mano de Kinsewing, se sentía como un fantasma persiguiendo su triunfo. Su señoría, comenzó Marcus Finch, el abogado de Julian, era un hombre cuyo costoso perfume lo precedía, un depredador astuto, de cabello plateado con una voz tan suave y peligrosa como el hielo negro. Estamos aquí hoy para disolver el matrimonio entre mi cliente, el señor Julian Thorne, y la demandada, la señora Evelyn Vance, pero más específicamente, estamos aquí para abordar la afirmación totalmente infundada y francamente insultante de la señora Vance para la manutención conyugal. Finch caminó ante el estrado del juez, sus movimientos teatrales y seguros. El señor Thorne, a través de pura brillantez y trabajo duro implacable, ha construido una exitosa firma de inversión boutique, Thorne Capital. Es un pilar de la comunidad financiera. La señora Vance, por otro lado, hizo una pausa, volviéndose para gesticular despectivamente a Evelyn. No contribuyó nada. En los 5 años de su matrimonio, ella tuvo una serie de trabajos de medio tiempo insignificantes. Una barista aquí, una dependienta de librería allí, nunca mostrando ninguna ambición, ningún impulso. Ella fue, para ser franco, un ancla doméstica en un hombre destinado a la estratosfera. Evelyn se encogió como si la hubieran golpeado. Un ancla doméstica. ¿Era eso lo que era? Pensó en las incontables noches que había trabajado turnos dobles en la cafetería, el olor a grasa aferrado a su cabello, para que Julian pudiera pagar la suscripción al Wall Street Journal y los terminales de datos que necesitaba.
Recordó haber vendido el relicario de su difunta madre, la única pieza de joyería real que poseía, para pagar el depósito de su primer espacio de oficina. Él la había llamado su ángel inversor, luego besándole las manos y prometiéndole el mundo. Además, Finch continuó, su voz goteando con piedad teatral. La señora Vance no ha hecho ningún esfuerzo por ser autosuficiente desde su separación hace 6 meses. Ella vive en un apartamento deteriorado, trabaja horas mínimas en una biblioteca local y parece esperar que mi cliente, un hombre que ella abandonó emocionalmente hace mucho tiempo, financie su estilo de vida sin ambición indefinidamente. No es solo irrazonable. Su señoría es parasitario. Isabella Sterling soltó un suave y delicado bufido, lo suficientemente alto para que Evelyn lo oyera. Ella miró a Julian, quien se negó a mirarla a los ojos, en cambio, mirando al juez con una expresión de dolor sinceridad. Él estaba haciendo de víctima, el genio magnánimo frenado por una mujer simple y acaparadora. Tenemos extractos bancarios, registros de empleo, dijo Finch, golpeando una carpeta en el escritorio del secretario. Mostrarán a una mujer contenta con la mediocridad mientras mi cliente construía un imperio. Otorgarle pensión alimenticia sería recompensar la indolencia. Proponemos un acuerdo único de $5,000, una oferta generosa para ayudarla a ponerse de pie y nada más. $5,000 por 5 años de su vida por sacrificar sus propios sueños por creer en los de él. Una risa amarga casi escapó de los labios de Evelyn. Era menos que el costo del reloj en la muñeca de Isabella. La jueza, una mujer de rostro severo llamada jueza Miller, miró a Evelyn por encima de sus gafas. Señora Vance, la solicitud inicial de su abogada pedía el 50% de todos los bienes adquiridos durante el matrimonio y una pensión alimenticia continua de $10,000 al mes. El señor Finch presenta una imagen muy diferente de sus contribuciones. ¿Tiene una respuesta? La garganta de Evelyn se sintió como si estuviera llena de arena. Todos los ojos estaban sobre ella. Ella podía sentir el peso de su juicio, su creencia de que ella era exactamente lo que Finch la había pintado de ser. Un fracaso patético, aferrándose a las faldas de un hombre exitoso. Su señoría. Sarah Jenkins comenzó, su voz un poco temblorosa. Mi cliente apoyó al señor Thorne emocional y financieramente en los primeros años. Sus ingresos, aunque modestos, pagaron sus gastos de vida, mientras que el negocio del señor Thorne era todavía un concepto. Finch se rió, un sonido corto y ladrador. Objeción, su señoría, vago e infundado. ¿Tiene recibos de los comestibles que compró? Un libro de contabilidad para cada taza de café. Esta es la desesperada agarrada de una mujer que se da cuenta de que dejó escapar un billete de lotería ganador entre sus dedos. La pequeña galería, mayormente compuesta por amigos de Julian e Isabella, se rió con diversión. Julian finalmente se arriesgó a mirar a Evelyn. Su expresión, una mezcla de lástima y molestia. Era la mirada que le das a un perro callejero que tienes que ahuyentar de tu porche impecable. Esa mirada, más que cualquier cosa que Finch hubiera dicho, rompió algo dentro de Evelyn. La presa de sufrimiento silencioso que había mantenido durante meses finalmente se resquebrajó. Ella tomó una respiración lenta y profunda. El frío aire de la sala del tribunal un choque para sus pulmones. El miedo y la vergüenza que la habían paralizado comenzaron a retroceder, reemplazados por una lenta resolución ardiente, dura como el diamante. Ellos querían saber sobre sus finanzas. Ellos querían hablar sobre lo que se le debía. Bien, era hora de dejar de jugar según sus reglas.
Ella se inclinó y susurró algo a su abogada. Los ojos de Sarah Jenkins se abrieron en shock, luego confusión, luego una comprensión que amanecía, electrificante. Ella enderezó toda su actitud, cambiando de la de una novata nerviosa a una profesional segura. «Su señoría», dijo Sarah, su voz, ahora clara y fuerte, cortando los murmullos en la sala. «Retiramos nuestra solicitud anterior». Es, como el señor Finch tan crudamente señaló, inadecuado. Finch sonrió con suficiencia. Finalmente, algo de sentido. Entonces, ¿aceptará la generosa oferta de mi cliente? No, dijo Sarah, mirándolo directamente. Estaremos presentando una nueva moción. Una moción para desestimar la necesidad de cualquier manutención conyugal en absoluto. Mi cliente no tiene necesidad del dinero del señor Thorne. Sin embargo, estaremos buscando el reembolso por una serie de bienes personales dejados en el hogar conyugal. Ella hizo una pausa, dejando la declaración suspendida en el aire. Activos valorados conservadoramente en aproximadamente 25 millones. La sala del tribunal cayó en un silencio absoluto atónito. La sonrisa de suficiencia de Marcus Finch desapareció, reemplazada por una boca abierta y flácida. Julian e Isabella miraron fijamente, sus rostros máscaras de pura incredulidad. 25 millones. De la mujer en el vestido barato, el juego acababa de cambiar, y Evelyn Vance finalmente estaba lista para jugar. El recuerdo era tan vívido, se sentía como ayer. Estaba lloviendo un incesante aguacero de la ciudad de Nueva York, que convirtió las calles en oscuros espejos relucientes. Estaban acurrucados en su diminuto apartamento, sin ascensor en el cuarto piso en Brooklyn, el de la ruidosa estufa y la ventana que nunca se cerraba del todo. Evelyn acababa de llegar a casa de un turno de 12 horas en el Daily Grind, una cafetería donde era una barista estrella, sus manos doloridas y oliendo ligeramente a espresso quemado. Julian estaba en su destartalada mesa de comedor, que estaba enterrada bajo una montaña de papeles, su rostro iluminado por el resplandor de una pantalla de laptop. Ni siquiera había notado que ella había entrado. Eso era común en esos días. Su mente estaba siempre a kilómetros de distancia, perdida en el intrincado mundo de los algoritmos, las tendencias del mercado y las proyecciones financieras. Jules, ella había dicho suavemente, colocando una bolsa de papel en la única esquina despejada de la mesa. «Te traje un sándwich. El pastrami que te gusta». Él levantó la vista, sus ojos desenfocados por un momento antes de que el reconocimiento amaneciera. «Oh, Ellie. Oye, no te oí». Él pasó una mano por su ya desordenado cabello. «Creo que estoy en algo. Un algoritmo predictivo para acciones de microcapitalización. Es revolucionario». Ella había sonreído, su agotamiento momentáneamente olvidado ante su pasión contagiosa. Este era el Julian del que se había enamorado, el soñador brillante e impulsado que veía patrones en el caos del mundo que nadie más podía. Él no era Julian Thorne, el futuro CEO. Entonces era solo Jules, el chico con un sueño demasiado grande para su diminuto apartamento. «Eso es asombroso», dijo ella, desenvolviendo el sándwich para él. «Come algo. Llevas 2 días seguidos con esto». Él dio un mordisco, masticando distraídamente. «Los costos del servidor van a ser una locura para probar esto correctamente. Y necesito una suscripción a un terminal Bloomberg». «Esos son 2,000 al mes, Ellie. 2,000. Él suspiró, el peso de su ambición presionándolo. «Es imposible». Evelyn miró alrededor de su apartamento. Cada mueble era de segunda mano. Cada plato estaba desconchado. Su ropa era de estantes de liquidación. Su único lujo, un libro nuevo cada mes. Todo su dinero,
Cada dólar sobrante de su trabajo y sus ocasionales trabajos de codificación freelance fueron a una cuenta de ahorros etiquetada El Sueño. Pero no fue suficiente. Al día siguiente, ella tomó el metro a una pequeña polvorienta casa de empeño en el distrito del Diamante. En su bolsillo había una pequeña caja de terciopelo. Dentro yacía un delicado relicario de oro, intrincadamente tallado con nudos de no me olvides. Había sido de su madre, entregado a ella en su cumpleaños número 16. Era lo más precioso que poseía, un vínculo tangible con un pasado del que rara vez hablaba. Ella salió 1 hora después con $2,500 en efectivo, suficiente para la suscripción y un poco extra. Cuando ella le dio el dinero a Julian esa noche, él estaba eufórico. Ellie, ¿cómo? ¿De dónde sacaste esto? Tengo mis maneras, había dicho ella con una sonrisa despreocupada, guardando el recuerdo del rudo prestamista y el dolor en su corazón en un rincón profundo y escondido. Llámame tu ángel inversor. Él la había levantado del suelo, haciéndola girar alrededor de su pequeña sala de estar. Cuando Thorn Capital sea una realidad, te compraré 1,000 relicarios. Te compraré un diamante por cada café que hayas servido. Lo prometo, Ellie, es todo para nosotros. ¿Para nosotros? Ese había sido el mantra. Los sacrificios se acumularon, cada uno un ladrillo en la base de su éxito. Ella tomó turnos extra, convirtiéndose en camarera por la noche después de su trabajo de barista. Ella aprendió a remendar sus trajes, a cocinar comidas con sabor gourmet, con un presupuesto muy ajustado para los posibles inversores que él traería. Ella era su caja de resonancia, su animadora, su asistente no remunerada, y el motor silencioso y constante que mantenía su vida funcionando mientras él se concentraba únicamente en el sueño. El día que Thorn Capital aseguró su primera ronda de financiación importante fue el mejor día de sus vidas. Él llegó a casa, la levantó de la misma manera, y bebieron champán realmente caro, de sus tazas de café desparejadas. El futuro se sentía ilimitado. Pero el éxito, Evelyn aprendió, era un ácido corrosivo. Cuanto más exitoso se volvía Julian, más los comenzaron a sentirse como él. Su diminuto apartamento fue cambiado por un elegante condominio minimalista con vistas a Central Park. Su ropa de tienda de segunda mano fue reemplazada por atuendos de diseñador que él elegía, diciéndole que necesitaba verse la parte. El soñador brillante y apasionado estaba siendo lentamente reemplazado por un extraño pulido y calculador. Él comenzó a criticarla, su falta de un título prestigioso, sus simples pasatiempos de lectura y jardinería en su pequeño balcón, sus amigas que eran enfermeras y maestras, no gerentes de fondos de cobertura y socialites. Ellie, ni siquiera lo estás intentando, diría él, frustrado después de un evento de networking donde ella había pasado la mayor parte de su tiempo hablando con el personal de catering. Estas personas son importantes. Necesitas involucrarte. Ella lo había intentado, pero se sentía como una impostora en ese mundo de sonrisas falsas y conversaciones transaccionales. No era ella. Cuanto más la empujaba a ser otra persona, más se retiraba en sí misma. Luego vino Isabella Sterling. Su padre dirigía una firma más antigua de la competencia. Una unión entre Julian e Isabella era más que un matrimonio. Era una fusión. Evelyn los vio juntos por primera vez en una foto en una columna social. Julian tenía su brazo alrededor de la cintura de Isabella en una gala benéfica a la que le dijo a Evelyn que asistía con su abogada. Parecía feliz. Parecía que pertenecía. La confrontación fue fría y clínica. No ocurrió en su casa, sino en una cafetería neutral y estéril,
una cruel ironía que no pasó desapercibida para Evelyn. «No funciona, Evelyn», dijo él, ni siquiera mirándola, removiendo un azúcar que no tomaba en su café negro. «Queremos cosas diferentes. He superado esto. Hemos superado esto. ¿Quieres decir que encontraste a alguien más útil?». Ella dijo, su voz tranquila, desprovista de las lágrimas que él claramente esperaba. Sus ojos parpadearon con fastidio. Esa es una forma cruda de decirlo. Isabela entiende mi mundo. Ella es parte de ello. Tú fuiste para el principio. Siempre estaré agradecido por eso. Pero esta es la gran liga ahora. Él deslizó un trozo de papel por la mesa. Un acuerdo de separación. Los términos eran insultantes. Él la estaba borrando efectivamente, convirtiendo 5 años de su vida en una nota al pie. «Seré generoso». Él había dicho las palabras, una bofetada en la cara. «No dejaré que sea indigente». Mirando hacia atrás ahora desde el frío punto de vista de la sala del tribunal, Evelyn entendió. Él no solo quería un divorcio. Él quería invalidar retroactivamente toda su historia. Él necesitaba creer que lo había hecho todo él mismo, que ella no era más que una fase temporal, un andamio para ser pateado una vez que el rascacielos fuera construido. Al pintarla como una parásita perezosa y sin ambición, no solo estaba tratando de ahorrar dinero, él estaba tratando de salvar su propia historia, reescribiéndola con él mismo como el héroe solitario. Y por esa mentira necesitaba humillarla, necesitaba hacerla pequeña para poder sentirse grande. El silencio en la sala del Tribunal 4B era una entidad física. Se les presionó denso y pesado. El rostro de Marcus Finch, usualmente una máscara de control complaciente, había pasado por confusión, incredulidad, y ahora se estaba asentando en furia descarada. 25 millones de liras. Finch finalmente farfulló, volviéndose hacia la jueza como si ella fuera su aliada. «Su señoría, esto es absurdo. Es una táctica desesperada y ridícula. ¿A qué activo se refiere posiblemente? Una colección de libros usados y tazas de café astilladas». La jueza Myler, sin embargo, ya no miraba a Finch. Su mirada estaba fija en Sarah Jenkins y por primera vez un destello de interés genuino iluminó sus ojos cansados. «Señora Jenkins», dijo la jueza, su voz peligrosamente nivelada, «ha hecho una afirmación extraordinaria. Confío en que está preparada para substanciarla. Este tribunal no aprecia el teatro». «Estamos, su señoría», dijo Sara, su nueva confianza irradiando de ella. Ella abrió una delgada carpeta de archivos, una que había estado en su escritorio ignorada toda la mañana. «Durante su matrimonio, el señor Thorne y mi cliente residieron en el 113 Central Park West, apartamento 14A. Cuando mi cliente desocupó las instalaciones después de su separación, dejó atrás varios artículos personales que no pudo transportar en ese momento. Ella deslizó un documento por la mesa. Este es un inventario preliminar. El primer artículo es una pintura que colgaba en la sala de estar principal. Es una pieza de ella Michelle Bassier titulada Cadmio sin título. Una ola de murmullos se extendió por la galería. Incluso Julian parecía confundido, su frente fruncida. Él miró a Isabela, quien simplemente se encogió de hombros con una expresión de aburrida molestia en su rostro. Finch soltó un bufido despectivo. «Un basot, su señoría». Tenían una impresión, un póster que compraron en línea por $50 y lo hicieron enmarcar. ¿Es esto una broma? «Mi cliente no se refiere a una impresión», declaró Sara con calma. Ella se refiere al original de 1984, acrílico y óleo en barras sobre lienzo. Fue un regalo para mi cliente en su cumpleaños número 18. Julian, de hecho, se rió a carcajadas esta vez.
Eso es una locura. Evelyn posee un Basot. Su padre era profesor de historia de secundaria y su madre era bibliotecaria. Vivían en un suburbio de Ohio, donde podría conseguir posiblemente una pintura de varios millones de dólares. Él se volvió hacia la jueza, abriendo las manos en un gesto de total desconcierto. Su señoría, ve con qué estoy lidiando. Ella está delirando. Evelyn lo observó, su expresión ilegible. Ella lo dejó hablar. Ella lo dejó cavar su propia tumba. Él estaba tan convencido de la narrativa que había construido de su pasado simple e insignificante que no pudo ver la verdad incluso mientras ésta comenzaba a ensamblarse justo delante de él. El segundo artículo, Sarah continuó imperturbable. Es un reloj Pice Philip Grandmaster Chime, referencia 6300. Se guardaba en una caja fuerte en el armario del dormitorio principal. El señor Thorne era consciente de la caja fuerte, aunque nunca se le dio la combinación. El rostro de Julian se puso pálido. Él recordó la caja fuerte. Había sido instalada cuando se mudaron. Evelyn le había dicho que era para documentos sentimentales. Él lo había encontrado extraño, pero había estado demasiado ocupado con la firma para cuestionarlo. Él simplemente asumió que contenía fotos y cartas familiares antiguas. Un Patek Philippe, el reloj de pulsera más complicado y caro del mundo. Él sintió un frío nudo de pavor comenzar a formarse en su estómago. Y el tercer artículo, dijo Sarah, su voz bajando ligeramente para un efecto dramático, es un conjunto de bonos al portador emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos con un valor nominal de 10 millones. Estaban guardados en la misma caja fuerte. La sala del tribunal estalló. Finch estaba de pie gritando, «Su señoría, esto es una fabricación, una fantasía. Ella está inventando un cofre del tesoro para extorsionar a mi cliente. Demandamos pruebas, documentación de procedencia». «La tenemos», dijo Sarah simplemente. Ella sacó otro documento. «Esta es una declaración notariada del albacea del patrimonio familiar de mi cliente junto con aseguradoras para los artículos especificados, todo bajo el nombre de Evelyn Vance, Blackwood». El nombre aterrizó en la sala como una granada. Blackwood, no un nombre común, pero en los círculos en los que Julian e Isabella ahora se movían. Era un nombre pronunciado con el tipo de reverencia usualmente reservada para la realeza o los dioses. Era el nombre asociado con Blackwood Industries, el conglomerado multinacional reclusivo con intereses en todo, desde el transporte marítimo hasta la industria aeroespacial y los minerales de tierras raras. Era un nombre sinónimo de dinero antiguo, inmenso poder y privacidad impenetrable. Isabella Sterling jadeó, su mano perfectamente manicurada volando a su boca. Sus ojos, abiertos por el shock, se movieron de Sarah a Evelyn. Ella finalmente estaba mirando a Evelyn, viéndola verdaderamente por primera vez. El vestido barato, la actitud tranquila. Todo de repente parecía un disfraz, un disimulo deliberado. Julian estaba congelado, su mente acelerada, tratando de conectar los puntos. Blackwood, Evelyn Vance, Blackwood. Recordó a ella hablando de su padre, cómo estaban distanciados. Ella había dicho que era un hombre difícil que desaprobaba sus elecciones. Julian se había imaginado a un terco maestro de pueblo pequeño que quería que su hija se casara con un chico local, no con un financiero brillante. Nunca una vez había preguntado por el nombre de su padre. Había parecido tan sin importancia, una reliquia de un pasado que ella y él habían dejado atrás. Blackwood, Finch repitió, su voz de repente débil, la bravuconería desaparecida. Como en Alexander Blackwood, el mismísimo, Sarah confirmó. Evelyn es su única hija, su única heredera.
Ella eligió vivir bajo el apellido de soltera de su madre, Vance, para vivir una vida normal, para encontrar un compañero que la amara por quien era, no por el nombre que llevaba. Los ojos de Sarah se encontraron con los de Julian, y su mirada estaba llena de hielo. Un experimento lamentable y claramente fallido. La verdad golpeó a Julia con la fuerza de un golpe físico. No fue solo una mentira, fue todo un universo de engaño. Él había sido demasiado arrogante y egocéntrico para notarlo. Evelyn la chica simple, Evelyn la barista, Evelyn el ancla doméstica. Todo había sido una elección. Su sacrificio no fue vender un relicario. Su sacrificio fue renunciar a una vida de lujo inimaginable para estar con él, para creer en él, y él lo había tirado todo. Él la miró, luego la miró verdaderamente a la mujer a la que había llamado parasitaria, sin ambición y delirante. Ella se sentó allí serena y tranquila. Su expresión no de triunfo, sino de una tristeza profunda y trascendente. La tristeza de una mujer que había apostado su corazón por un hombre y perdió de la manera más espectacular posible. En ese momento, Julian Thorne no solo vio los OAIs a la fortuna Blackwood. Él vio el mayor error de toda su vida. El billete de lotería ganador que no solo había dejado escapar entre sus dedos. Lo había hecho pedazos y se lo había arrojado a la cara a la mujer que se lo había entregado. Isabela ya estaba moviendo su silla lejos de él, su rostro una máscara de horror y cálculo. Ella ya no estaba mirando a un prometido. Ella estaba mirando al hombre más estúpido del mundo. La sala del tribunal estaba en un estado de animación suspendida, atrapada en la réplica del nombre Blackwood. La jueza Miller, por su parte, había recuperado la compostura con la facilidad practicada de una mujer que había visto todas las formas del drama humano. Ella golpeó su mazo una vez, el crujido agudo resonando en el silencio atónito. «Orden», ella ordenó. «Señor Finch, siéntese». Señora Jenkins ha hecho una afirmación que cambia toda la naturaleza de estos procedimientos. Mencionó a un ejecutivo, mencionó documentación, pero en un caso tan inusual, el tribunal requerirá más. Marcus Finch, viendo una pequeña oportunidad, se puso de pie de nuevo. «Exactamente, su señoría. Esto es un rumor. Los papeles pueden ser falsificados. Las historias pueden ser inventadas. Tienen que producir más que un nombre. Tienen que producir una persona. ¿Dónde está este mítico Alexander Blackwood? ¿Por qué no está aquí para confirmar esta historia descabellada?» Fue que un punto válido. Alexander Blackwood era notoriamente privado, un verdadero fantasma que no había sido fotografiado en público durante más de 2 décadas. La idea de que él apareciera en un tribunal de divorcios en el Bajo Manhattan era ridícula. Finch lo sabía, y un poco de su arrogancia regresó. Él estaba apostando que todo era un farol, uno increíblemente audaz, pero un farol no obstante. Sarah Jenkins no se inmutó. Ella miró el reloj en la pared de la sala del tribunal. Luego hacia las pesadas puertas de roble en la parte trasera. «El padre de mi cliente está actualmente en un vuelo transoceánico y no puede ser localizado. Su privacidad es, como el señor Finch sabe, de suma importancia». Sin embargo, ella dijo su sincronización impecable. «Estábamos preparados para la necesidad del tribunal de verificación directa. Tenemos un testigo». «¿Un testigo?», preguntó la jueza, con las cejas levantadas. Su lista de testigos fue presentada la semana pasada. Contenía solo un nombre: Evelyn Vance. «Este es un testigo de carácter y financiero no programado». Su señoría Sarah admitió, «pero su testimonio es vital para corroborar la identidad y la situación financiera de mi cliente.
un asunto que el abogado del peticionario ha cuestionado agresiva y repetidamente. Dadas las circunstancias, creemos que su testimonio es esencial para que se haga justicia. Finch estaba lívido. Objeción. Esto es una emboscada procesal. No hemos tenido tiempo de preparar, no hay oportunidad para el descubrimiento de este testigo misterioso. Esto es una violación completa del protocolo. Ordinariamente, señor Finch, estaría de acuerdo con usted, dijo la jueza Miller, su tono agudo. Sin embargo, usted es quien pasó la última hora pintando a la señora Vance como una mentirosa indigente. Usted abre esta puerta. Usted exigió pruebas. La señora Jenkins se ofrece a proporcionarlas. Voy a permitirlo. Pero ella advirtió a Sarah, esto más vale que sea sustantivo. Gracias, su señoría, dijo Sarah con un respetuoso asentimiento. Ella se volvió hacia la parte trasera de la sala. La defensa llama a Arthur Pendleton al estrado. Si el nombre Blackwood era una granada, Arthur Pendleton era un misil guiado precisión. Para la persona promedio, el nombre no significaba nada. Pero en el aire enrarecido de las finanzas globales y el derecho corporativo, el mundo que Julian y Finch habitaban, Arthur Pendleton era una leyenda. Él era el CEO de la empresa matriz de Blackwood Industries, el rostro público del imperio invisible. Era la mano derecha de Alexander Blackwood, su guardián y su asesor más confiable durante más de 30 años. Lo llamaban el virrey. La sangre de Julian se heló. Él había visto a Pendleton hablar una vez en una cumbre de Davos a la que había pagado una fortuna por asistir. El hombre exudaba un aura de poder tranquilo e inatacable que hacía que los audaces jugadores de nuevo dinero como Julian se sintieran como niños. La idea de Arthur Pendleton entrando en esta sala del tribunal en nombre de Evelyn era imposible. Las pesadas puertas de roble en la parte trasera de la sala del tribunal se abrieron. Dos hombres con trajes oscuros y severos entraron primero, sus ojos escaneando la sala con eficiencia profesional. Eran claramente seguridad. Y luego entre ellos caminó Arthur Pendleton. Tenía unos 60 años, alto y delgado, con una cabellera plateada y ojos del color de un cielo invernal. No estaba vestido al estilo llamativo de abogados como Finch. Llevaba un traje gris sencillo e impecablemente confeccionado, una camisa blanca y una corbata azul oscuro. Su ropa no gritaba dinero. Lo susurraban desde una gran e inaccesible distancia. Caminó con un paso tranquilo y deliberado por el pasillo central, su mirada fija al frente. Toda la sala parecía contener la respiración. El aire crepitaba con su presencia. Pasó por la mesa de Julian sin un destello de reconocimiento. Julian sintió un impulso involuntario de encogerse en su asiento para volverse invisible. La misma existencia de Pendleton en esta sala era un veredicto sobre la vida de Julian, un juicio mucho más potente que cualquiera que la jueza pudiera pronunciar. No solo se había divorciado de una mujer, había insultado a un imperio. Arthur Pendleton llegó al estrado de los testigos y se quedó de pie pacientemente esperando ser juramentado. Miró a Evelyn y por un solo momento fugaz, su expresión severa se suavizó en una de afecto paternal y preocupación. Fue una mirada que confirmó todo. Marcus Finch se hundió en su silla, su rostro ceniciento. Toda la lucha se había ido de él. Él, carraspea, era un tiburón, sí, pero acababa de descubrir que estaba nadando en un océano que pertenecía a una ballena azul y había cometido el error fatal de intentar morderla. Isabella Sterling, lenta y deliberadamente, recogió su bolso de cuero de cocodrilo del suelo. Lo colocó en su regazo y lo abrió, sus movimientos precisos y mecánicos. Ella ya no miraba a nadie.
Ella estaba calculando su escape. La fusión estaba cancelada. El secretario del tribunal, un hombre que había visto décadas de disputas mundanas, se equivocó ligeramente al administrar el juramento a Arthur Pendleton. La tranquila seriedad del testigo parecía intranquilizar incluso a él. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro, respondió Pendleton, su voz tranquila y clara, resonando fácilmente por la sala silenciosa. Sarah Jenkins se acercó al estrado. Señor Pendleton, ¿podría por favor declarar su nombre completo y ocupación para el tribunal? Mi nombre es Arthur Hemmings Pendleton. Soy el director ejecutivo de Blackwood Global Industries. Cada palabra fue pronunciada con precisión. Una declaración de hecho irrefutable. ¿Y en qué capacidad conoce a mi cliente, la Sra. Evelyn Vance? Pendleton giró ligeramente su mirada para mirar a Evelyn, una sonrisa cariñosa, casi triste, tocando sus labios por un instante. Conozco a Evelyn desde el día en que nació. Soy su padrino y soy el albacea del fideicomiso de su familia. Sarah asintió. ¿Puede confirmar para el tribunal su relación con su empleador, el señor Alexander Blackwood? Evelyn es la única hija y única heredera del señor Blackwood. Pendleton declaró simplemente. Su nombre legal es Evelyn Vance Blackwood. Vance era el nombre de su madre. Tras el fallecimiento de su madre y al entrar en la adultez, Evelyn tomó la decisión personal de usar el nombre Vance exclusivamente en su vida pública. Fue una elección nacida de un deseo de privacidad y normalidad, una elección que su padre, aunque quizás no la entendió completamente, respetó a regañadientes. Finch, viendo su carrera pasar ante sus ojos, sabía que tenía que hacer algo, cualquier cosa. Él se levantó débilmente. Objeción, su señoría. Esto es todo muy conmovedor, pero no es relevante para la división de los bienes conyugales. La jueza Miller lo miró con furia. Señor Finch, usted pasó la mayor parte de una hora argumentando que la situación financiera de la señora Vance era cero y que su carácter era el de una estafadora común. Este testimonio habla directamente de ambas afirmaciones. Rechazada. Siéntese. Finch se sentó, su rostro ardiendo de humillación. Sarah continuó. Señor Pendleton, hemos presentado un inventario de 3 artículos específicos, una pintura de Basot de un reloj P.C. Philippe y una serie de bonos al portador que mi cliente afirma que son su propiedad personal no conyugal. ¿Puede hablar de la autenticidad de estas afirmaciones? Ciertamente puedo. Pendleton dijo. El Basot cadmio sin título fue comprado por el señor Blackwood en una subasta de Savvy en 2015. Fue un regalo para el cumpleaños número 18 de Evelyn. Personalmente supervisé la adquisición y la redacción de la escritura de donación. Es su única propiedad. Su última tasación lo valoró en 17 millones. Un jadeo colectivo recorrió la sala del tribunal. 17 millones por una pintura. Julian se sintió mareado. Los números eran tan grandes que eran casi insignificantes. Él recordaba esa pintura. Había colgado sobre su sofá. Él siempre había pensado que era un desorden caótico y feo. Una vez había bromeado con reemplazarla por algo más relajante. Evelyn le había dado una mirada extraña y triste y cambió de tema. El Patek Philippe. Pendleton continuó, su tono tan uniforme como si estuviera leyendo una lista de compras. Fue también un regalo de mí, en realidad, por su graduación de Collier University. Es uno de solo 7 en existencia. Su valor es de aproximadamente 3.5 millones. La mente de Julian se tambaleó. Collier Evelyn le había dicho que tenía un simple título universitario estatal. Otra mentira. Una mentira para hacerse parecer más pequeña,
menos intimidante, más como él. La generosidad de su engaño fue a su manera más devastadora que la riqueza misma. Y los bonos al portador, Sarah incitó. Esos fueron colocados en un fideicomiso para Evelyn por su difunta madre, Catherine Vance Blackwood. Estaban destinados a ser un fondo de emergencia para Evelyn, para ser mantenidos completamente separados de las finanzas de la familia Blackwood, para darle una medida de independencia. Puedo confirmar que su valor nominal es de 10 millones. Todos estos artículos son anteriores a su matrimonio con el señor Thorne por varios años. Son inequívocamente su propiedad personal. Pendleton hizo una pausa. Luego desvió su mirada, fijando a Julian Thorne con una mirada tan fría y afilada como un trozo de hielo. Su señoría, si me permite añadir una observación personal, dijo Pendleton, su voz adquiriendo un tono más duro. Durante los últimos 6 años, he observado a Evelyn vivir una vida de profunda modestia. Ella lo ha hecho para probar la hipótesis de que podría encontrar un compañero que valorara su espíritu, su inteligencia y su corazón por encima de todo. Ella ocultó activamente una fortuna personal que eclipsa a toda la compañía del señor Thorne, no por engaño, sino por esperanza. Ella trabajó en trabajos agotadores e ingratos, no porque tuviera que hacerlo, sino para apoyar al hombre que amaba, para permitir que su sueño floreciera. Ella contribuyó con cada dólar que ganó y cada gramo de su energía a su sociedad. Él dejó que las palabras se asimilaran. La acusación que escuché al entrar en esta sala del tribunal de que ella era una parásita, un ancla, una mujer sin ambición, no es solo una falsedad grotesca, sino el mayor error de juicio de carácter que he presenciado en mis 68 años. El señor Thorne no tuvo una sanguijuela por esposa. Él tuvo una benefactora de generosidad inimaginable. Era un hombre a quien se le entregaron las llaves de un reino, y en lugar de entrar, se quejó del peso de las llaves, y las tiró por un puñado de guijarros brillantes. La metáfora, entregada con la voz devastadoramente tranquila de Pendleton, fue brutal. Desnudó a Julian Oso, exponiendo su ambición superficial y catastrófica, falta de percepción para que todos la vieran. Isabella Sterling había oído suficiente. Silenciosamente, sin una palabra a Julian, ella se levantó. Ella alisó su vestido, recogió su bolso y con la postura de una reina abandonando un estado caído. Ella salió tranquilamente de la sala del tribunal. El suave clic de la puerta cerrándose detrás de ella fue el sonido del fin del futuro de Julian. Julian no la vio irse. Él no podía quitar sus ojos de Evelyn. Ella estaba mirando a Pendleton, y sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas, no de tristeza, sino de gratitud. Por primera vez en meses, alguien había dicho la verdad. Alguien la había visto. No tengo más preguntas para este testigo, su señoría, dijo Sarah Jenkins, regresando a su asiento. La jueza Miller miró al conmocionado Marcus Finch. Señor Finch, interrogatorio. Finch miró a Pendleton, quien se encontró con su mirada con una calma inquietante. Interrogar al virrey del Imperio Blackwood sería un suicidio profesional. No, su señoría, balbuceó Finch, su voz apenas un susurro, sin preguntas. La jueza Miller examinó la escena ante ella. El lado del peticionario estaba en desorden. Julian Thorne se sentó solo, un hombre vaciado, la arquitectura de su arrogancia, habiendo colapsado en sí misma. Su abogado Marcus Finch estaba revolviendo papeles sin propósito, evitando el contacto visual con todos. El lado de la demandada, por contraste, era un bastión de fuerza tranquila. Bien, dijo la jueza, su voz mezclada con una ironía tan seca que podría iniciar un incendio.
Esto ha sido ciertamente un luto iluminador. El tribunal encuentra el testimonio del señor Pendleton creíble y convincente. Ella fijó su mirada en Julian. Señor Thorne, su petición para negar la manutención conyugal es por supuesto concedida, ya que la demandada ha retirado graciosamente su solicitud. En cuanto al asunto de los bienes personales, señora Jenkins, ¿ha hecho su cliente arreglos para recuperar su propiedad? Tenemos, su señoría. Sarah confirmó. El equipo de seguridad del señor Pendleton está en espera. Solicitamos una orden judicial que conceda a mi cliente acceso inmediato y exclusivo a la residencia en 113 Central Park West por un periodo de 2 horas para recuperar sus pertenencias. Así ordenado, dijo la jueza golpeando su mazo. Se sintió menos como un cierre y más como un clavo final siendo martillado en el ataúd de la vida de Julian. Y en cuanto a la generosa oferta del peticionario de un acuerdo de $5,000, ella miró a Julian con total desdén. El tribunal desestima esa oferta como insultante, hecha de mala fe y basada en una tergiversación completa y deliberada de los hechos. Este procedimiento está concluido. El mazo cayó una última vez. Se acabó. Mientras la gente comenzaba a agitar el zumbido silenciado de chismes impactantes llenando la sala, Arthur Pendleton bajó del estrado de los testigos. Caminó hacia la mesa de la defensa y colocó una mano suave sobre el hombro de Evelyn. ¿Estás bien?, preguntó él, su voz baja y amable. Evelyn finalmente levantó la vista, una sola lágrima trazando un camino por su mejilla. Ella asintió, logrando una pequeña sonrisa acuosa. Gracias, Arthur, por todo. Alexander quería venir él mismo, Pendleton admitió. Tuve que convencerlo de no hacerlo. Él habría comprado el tribunal y lo habría demolido con el señor Thorne todavía dentro. A pesar de todo, una pequeña risa escapó de los labios de Evelyn. Se sintió como el primer rayo de sol después de una larga tormenta. Ella se puso de pie y por primera vez ese día enderezó sus hombros y miró al otro lado del pasillo al hombre que había sido su marido. Julian la estaba mirando, su rostro una máscara patética de desesperación y horror que amanecía. Mientras ella comenzaba a alejarse, flanqueada por Pendleton y su abogada, él finalmente salió de su trance. «¡Ellie!», él gritó, su voz resquebrajándose. Él tropezó de su silla, corriendo para interceptarla antes de que ella llegara al pasillo. «Ellie, espera, necesitamos hablar». Los hombres de seguridad de Pendleton se movieron instantáneamente, interponiéndose entre Julian y Evelyn, formando una pared silenciosa e inamovible. «Por favor», Julian suplicó, su voz suplicante, sus ojos salvajes de arrepentimiento. No lo sabía. Juro que no tenía idea. Cometí un error terrible y estúpido. Evelyn se detuvo. Ella lo miró, no por encima de los hombros de los guardias de seguridad, sino dando un paso ligeramente a un lado, encontrando su mirada directamente. La mirada en sus ojos no era de ira u odio. Era algo mucho peor, lástima. Era la mirada que se le da a algo roto e insignificante. «Tienes razón, Julian», dijo ella, su voz firme y clara, resonando en la ahora silenciosa sala del tribunal. «Cometiste un error, pero tu error no fue dejarme, y no fue no saber sobre mi familia». Ella dio un paso más, obligándolo a ver la profunda verdad de sus palabras. «Tu error fue creer que el valor de una persona se mide por su cuenta bancaria. Te burlaste de mí por ser barista, una bibliotecaria. Te avergonzaste de mí porque no era una CEO o una socialité. No viste ningún valor en la amabilidad, la lealtad o el sacrificio a menos que sirvieran directamente a tu ambición.
Ella dejó el silencio colgar por un momento. El dinero no cambia quién soy. Todavía soy la mujer que sirvió café para apoyarte. Todavía soy la mujer que vendió el relicario de su madre por ti. Lo único que ha cambiado es que ahora ves que esa mujer es valiosa y que, Julian, por eso hemos terminado. No te enamoraste de Evelyn Vance, y ciertamente no mereces a Evelyn Blackwood. Con eso, ella le dio la espalda. Ella no miró hacia atrás mientras salía de la sala del tribunal. Arthur Pendleton a su lado, dejando a Julian Thorne de pie solo entre las ruinas de su propia creación. Un hombre desesperadamente pobre, que por un breve momento brillante había tenido toda la riqueza del mundo en sus manos y había sido demasiado ciego para verla. La noticia del drama judicial se extendió por los círculos de élite de Nueva York como un incendio forestal. La historia era simplemente demasiado deliciosa. El ascenso meteórico y la espectacular autodestrucción de Julian Thorne. Su firma Thorne Capital implosionó en una semana. Inversores asustados por su catastrófica falta de juicio retiraron su dinero. Su reputación como un brillante visionario fue reemplazada por una nueva. El tonto que se divorció de los Heiress Blackwood. Nadie quería hacer negocios con un hombre que no pudo reconocer un activo de $1,000 millones cuando estaba casado con él. Él perdió el condominio, su negocio y los pocos amigos reales que tenía. Él intentó llamar a Evelyn cientos de veces, pero las llamadas quedaron sin respuesta. Él era un paria, un cuento con moraleja andante del que se susurraba en galas y en salas de juntas. Los guijarros brillantes que había elegido, el estatus de Isabella, un fugaz sentido de superioridad, todo se había convertido en polvo en sus manos. Pasaron 3 meses. Para los círculos chismosos de la élite de Nueva York, la historia de la caída de Julian Thorne había sido un drama emocionante pero fugaz. Él era noticia de ayer, un cuento con moraleja que ya había sido reemplazado por escándalos más recientes. Evelyn Vance Blackwood simplemente había desaparecido, retirándose detrás de los muros impenetrables que el nombre Blackwood ofrecía. Muchos asumieron que ella simplemente había regresado a una vida de lujo tranquilo y reclusivo. El breve y desordenado capítulo de su vida pública ahora cerrado. Estaban equivocados. La bomba cayó no en una columna social, sino en la primera página del Wall Street Journal. El titular era crudo, impreso en tinta audaz e intransigente. Los Heiress Blackwood lanzan la Fundación Vance de 500 millones para el acceso educativo y artístico. Debajo había una fotografía de Evelyn tomada en una conferencia de prensa celebrada no en algún salón de baile corporativo estéril, sino en el majestuoso salón con estanterías de la Biblioteca Pública de Nueva York. Ella parecía transformada. La mujer tímida y atormentada de la sala del tribunal se había ido, reemplazada por una líder. Ella estaba vestida con un vestido azul marino simple, pero exquisitamente a medida. Su cabello cortado en un bob profesional y afilado. No había joyas ostentosas, solo la tranquila confianza de una mujer que había encontrado su poder. Sus ojos, antes bajos, ahora estaban claros enfocados y tenían un fuego que nadie, y menos Julian, había visto antes. El lanzamiento de la Fundación Vance fue una declaración meticulosamente planeada. La lista de invitados no era un Rolodex de titanes de Wall Street y socialites insulsas. Estaba compuesta por presidentes de universidades, poetas célebres, dramaturgos en apuros, organizadores comunitarios y maestros de escuelas públicas. Era una sala llena de las mismas personas que el mundo de Julian consideraba insignificantes. Su discurso, entregado sin notas, fue una obra maestra de gracia y propósito. Durante una parte de mi vida,
comenzó ella, su voz firme y resonante. Elegí vivir bajo el nombre de mi madre, Vance. Ella era bibliotecaria. Mi padre, un hombre de industria, construyó imperios de acero y comercio. Pero mi madre construyó imperios de la mente. Ella creía que el acceso al conocimiento, al arte, a la belleza no era un lujo, sino un derecho humano fundamental. Ella me enseñó que el verdadero patrimonio neto de una persona no se encuentra en un balance, sino en la riqueza de su curiosidad y la profundidad de su empatía. Ella hizo una pausa, su mirada barriendo a la audiencia envuelta. El mundo tiene suficientes fundaciones dedicadas a construir edificios más grandes. Esta fundación está dedicada a construir mentes más grandes. La Fundación Vance se dedicará a asegurar que el próximo gran novelista no se pierda porque su biblioteca local cerró, que el próximo genio científico no sea pasado por alto porque no pudo pagar la matrícula, y que el valor de una vida tranquila dedicada al conocimiento sea celebrado, no ridiculizado. La última línea fue un dardo sutil, perfectamente dirigido, y el mensaje fue claro. Esto no fue un acto de caridad, fue una reordenación de valores. En una posterior entrevista uno a uno rara con un periodista respetado, surgió la pregunta inevitable. «Su historia ha cautivado al público», dijo el entrevistador suavemente. «Muchos ven lo que le pasó a su ex marido como una forma de venganza cósmica. ¿Usted sí?» La sonrisa de Evelyn fue pensativa, desprovista de malicia. «No creo en la venganza. La venganza es una conversación con el pasado, y estoy mucho más interesada en construir el futuro». Lo que sucedió en esa sala del tribunal no se trataba de castigar a Julian. Se trataba de mi propia liberación. Durante años permití que otra persona definiera mi valor, dictara mi historia. Me hice pequeña para hacerlo sentir grande, creyendo que esa era la naturaleza del amor y el apoyo. Mi error fue pensar que mi valor era algo que podía ser disminuido por la opinión de otra persona. Ella se inclinó hacia adelante, su sinceridad palpable. «El nombre de mi padre, Blackwood, proporciona los recursos para este trabajo. Es una herramienta, una poderosa. Pero el nombre de mi madre, Vance, proporciona la misión. Esta fundación es mi voz. Es un testimonio de la creencia de que la verdadera fuerza no se trata de cuánto puedes adquirir, sino de cuánto puedes dar. Mi historia no se trata de un ayer secreta. Se trata de la hija de una bibliotecaria finalmente poniendo en práctica las lecciones de su madre». Al otro lado de la ciudad, en un bar con poca luz en Queens que olía a cerveza rancia y arrepentimiento, Julian Thorne observó la entrevista en un televisor parpadeante montado sobre la barra. Él estaba bebiendo un whisky barato, el líquido ámbar haciendo poco para adormecer el dolor perpetuo en su alma. Lo había perdido todo. Su firma era un cascarón en bancarrota. Su condominio había sido vendido para cubrir sus deudas, y su nombre era un chiste. Él llevaba una camisa raída, su rostro sin afeitar, el fantasma del titán Tom Ford Waring que una vez fue. Mientras Evelyn hablaba, cada palabra era un tormento fresco, la hija de una bibliotecaria. Él recordó haberse burlado de la profesión de su madre, el valor de una vida tranquila. Él recordó llamarla sin ambición. Él vio el basot que había llamado un desorden feo. Ahora la piedra angular de una exhibición de museo financiada por su fundación. Él vio a la mujer brillante, amable y profundamente rica que había desechado por una socialité superficial que no le había devuelto ni una sola de sus llamadas. Él no solo había juzgado mal sus finanzas, él había malinterpretado fundamentalmente la naturaleza del valor mismo.
Su ambición había sido un fuego furioso que le había dado una luz breve y brillante antes de consumirlo por completo, dejándolo como nada más que cenizas frías. Finalmente entendió. No solo había perdido una fortuna, había perdido un universo. Evelyn, mientras tanto, estaba a kilómetros de cualquier pensamiento sobre él. La entrevista había terminado. Las galas y conferencias de prensa habían terminado por el día. Ella estaba en una pequeña biblioteca comunitaria con fondos insuficientes en el Bronx, una de las primeras receptoras de una beca Vance. No había cámaras aquí. Ella se sentó en un pequeño taburete en la sección infantil, leyendo un libro de cuentos a un pequeño grupo de niños de ojos grandes. En este espacio tranquilo y sin pretensiones, rodeada por el olor a papel viejo y la imaginación juvenil, ella estaba verdaderamente en casa. Ella no era Evelyn Blackwood Losais, ni era Evelyn Vance, la ex esposa burlada. Ella era simplemente Evelyn, una mujer que había caminado a través del fuego y emergió no endurecida, sino iluminada, finalmente construyendo un imperio propio. Un libro, una mente, un acto de bondad silencioso a la vez. El viaje de Evelyn no fue solo sobre revelar una identidad secreta. Se trataba de revelar su verdadero yo, un yo que había ocultado incluso de sí misma. Ella entró en esa sala del tribunal como víctima y salió como vencedora no por su dinero, sino porque finalmente reclamó su propia historia. Es un poderoso recordatorio de que nuestro valor nunca es definido por la opinión de otra persona o su incapacidad para ver nuestro valor. Es definido por nuestra propia integridad, amabilidad y la fuerza para defender quienes somos. ¿Cuál crees que fue el mayor error que cometió Julian? ¿Fue su codicia, su arrogancia o su simple fracaso en ver a la persona asombrosa justo frente a él? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios de abajo. Si te conmovió la historia de humillación y triunfo final de Evelyn, por favor muestra tu apoyo presionando el botón de me gusta, compartiendo este video con alguien que podría necesitar escucharlo y suscribiéndote al canal para más historias de la vida real poderosas. Tu apoyo nos ayuda a continuar trayendo estas increíbles jornadas a la luz. Gracias por mirar.